Hola a todos, les habla Yolanda Garita Acuña, nutricionista, y les doy la bienvenida al programa A Su Salud. En este primer programa vamos a estar hablando con respecto al cumplimiento de las metas o propósitos de año nuevo, principalmente con lo que es alimentación y pérdida de peso. A través del tiempo hemos venido conociendo que al inicio de año tenemos una gran cantidad de personas deseosas de perder peso, no solamente el ganado en el último año, no solamente el ganado en el último mes, sino el ganado a través del año anterior. Entonces muchas personas se proponen el perder peso en este mes. ¿Qué es lo más importante considerar? Bueno, es importante tener en cuenta que si lo que se desea es bajar peso por ganar salud, no debemos de ponernos una meta mensual, una meta semanal a cumplir, sino ir perdiendo peso, pero haciendo modificaciones reales en los hábitos alimenticios. Para lograr una pérdida de peso sostenida, debemos de tener cambios en los hábitos alimenticios. Yo puedo realizar una dieta, puedo tomar un producto determinado para perder peso, pero si no hay cambios reales en mis hábitos alimenticios, esa pérdida de peso no va a ser sostenida. Entonces, un punto muy importante para ayudarles en el cumplimiento de estos propósitos es tener en cuenta que debemos de hacer cambios reales en los hábitos alimenticios. ¿Qué cambios? Bueno, empecemos por los tiempos de comida. Normalmente estamos en un corre-corre y no tenemos tiempo para alimentarnos, no solamente adecuadamente, sino en los tiempos que debemos hacerlo. Entonces es muy importante realizar el desayuno. El primer tiempo de comida del día es básico porque nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, se duerme al igual que nosotros y debemos darle la energía suficiente para activarse y empezar a trabajar a lo largo del día. ¿Qué es un alimento adecuado? Un desayuno adecuado, perdón. Vamos a hablar que podremos tener, por ejemplo, un gallo pinto, media taza de gallo pinto acompañado con un huevo, ya sea picado, puede ser frito, puede ser en torta. Lo idóneo es que utilicemos la mínima cantidad de grasa posible para cocinarlo. Y junto a esto, pues una fruta entera. Lo idóneo es que sea fruta entera y no jugo de fruta como tal, por el aporte de la fibra. La fibra nos va a ayudar a sentirnos saciados por más tiempo, además de que tiene un efecto a nivel digestivo y también tiene un efecto en lo que es la disminución de colesterol, de triglicéridos y a mejorar las glicemias, o sea los niveles de azúcar en sangre, que a raíz del último mes del año, que hay mucha fiesta, muchos alimentos diferentes, normalmente en enero las personas suelen tener niveles de colesterol, de triglicéridos y de azúcar un poquito más elevados con respecto al resto del año. Entonces, muy importante un aporte adecuado de fibra en el desayuno. Podríamos también incluir o hacer, en vez de un gallo pinto, un par de tostadas, hasta 4 tostadas. Todo depende si es hombre o mujer y del nivel de actividad física que se realiza. Siempre es importante que sea una porción de cereal, como el gallo pinto, las tostadas, tortillas, galletas soda, por ejemplo, acompañada con una porción de proteína. Hablamos de huevo, de queso, o ya muy allá, de vez en cuando, algún tipo de embutido como para hacernos un sándwich. Si tenemos algún tipo de carne que se ha preparado el día anterior, baja en grasa, podríamos utilizarla como para hacer un sándwich también. Entonces, siempre una porción de carbohidrato con una porción de proteína. Entonces, otro ejemplo, además de las tostadas con queso o con huevo o del sándwich, podemos hablar de tortilla con huevo, tortilla con queso también. Y muy importante, acompañada con fruta. Aprovechar los frutos de estación, evitar los excesos también de azúcar. Entonces de fruta como tal. Entonces ahí hablamos de una taza de fruta picada o una fruta mediana. Por ejemplo, una manzana como las nacionales, que no son muy grandes. Si hablamos, por ejemplo, de frutas que son enteras y que hay que picarlas, como la papaya, como el melón, como la sandía, hablamos de que la porción es de una taza. Cuando ya cumplimos con el periodo del desayuno, debemos de máximo
4 horas después. Lo idóneo es de 2 a 3 horas después hacer una merienda. ¿Y qué merienda? Otra fruta nuevamente o una porción de algún lácteo descremado. Descremado para evitarnos las calorías que nos van a dar la grasa y el colesterol que esa grasa nos va a dar. Entonces buscar frutas, papaya, piña, hay que tener mucho cuidado. Podemos consumir piña, por ejemplo, pero debe ser una rebanada de 1,5 centímetros de grosor aproximadamente. Esa sería la porción. Fresas, podemos comer 7 fresas perfectamente. Podemos comer mango cuando ya esté en temporada, pero hablamos de solamente un mango pequeño con la cáscara o una rebanada de manga también con la cáscara. En el caso del banano, podemos consumir un banano, pero tiene que ser un banano criollo, de pequeñito, que no sea de los tipos de exportación porque esos son muy grandes y el aporte de azúcar que nos da es bastante considerable. Entonces debemos evitar un consumo excesivo de banano. También, como les decía, una porción de lácteo podemos consumir. Entonces podríamos hacernos un batido de fruta en leche o consumir algún yogur. Idealmente, en el caso del yogur sería un yogur light, porque es lo que existe que sea descremado. Entonces ahí también vendría sin azúcar. Luego de la merienda de la mañana debemos hacer el almuerzo. Con el almuerzo es muy importante que siempre tengamos dentro del plato la mitad que sea de vegetales. Se dice que una cuarta parte de ensalada verde y la otra cuarta parte de vegetales. Puede ser al vapor, puede ser en picadillo, por ejemplo. Y la otra mitad del plato va a estar compuesta por el arroz, los frijoles y la porción de proteína. Aquí hablamos de carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado, atún, huevo o queso. Lo importante es que sea bajo en grasa y que la técnica de cocción utilizada no le vaya a aportar grasa extra. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea nada frito, que no sea nada empanizado, porque esto va a absorber mayor cantidad de grasa, y evitar también el consumo de salsas blancas. Entonces tratar de hacer todo a la parrilla, al horno, a la plancha, en un sartén pero con poca cantidad de grasa o en salsa de tomate. También podemos recurrir a los picadillos, a las sopas, a las preparaciones de leguminosas como garbanzos con pollo, frijoles con cerdo, con res, y consumir mayor cantidad de leguminosas porque el aporte de fibra que también nos da. La bebida del almuerzo, idealmente que sea agua o un fresco de fruta natural con el mínimo aporte posible de azúcar. Que sea fruta natural, que no sea de pulpa. La pulpa tiene una cantidad muy alta de azúcar, es muy concentrado en azúcar. Muchas veces para poder bajar el nivel de azúcar perdemos el sabor de la fruta como tal. Entonces lo idóneo es que sea de fruta natural. Acá después de almuerzo, si gustan, se podría consumir un tipo como un tipo de postre, una porción pequeña de fruta. Buscar una ciruela, un par de fresas, un par de uvas, algo pequeñito. Para la tarde, más o menos 3, demasiado allá, 4 horas después de haber consumido el almuerzo, vamos a hacer la merienda de la tarde. Esta debe estar compuesta por una porción de cereal y una porción de proteína. Nuevamente, hablamos entonces un bollito de pan blanco, 8 centímetros de pan baguette, que lo idóneo es evitar este tipo de carbohidratos refinados. Busquemos mejor panes integrales. En este caso sí tendremos que consumir solamente una rebanada de pan, más o menos 1 o 2 rebanadas. De nuevo, las cantidades van a ser muy individualizadas. Para eso lo mejor es consultar con un profesional en nutrición para saber la cantidad que corresponde a cada persona. Pero hablamos, por ejemplo, de unas tostadas integrales o de unos gallitos, también de queso. Nuevamente, la parte de la proteína es importante acá porque nos ayuda a sentirnos saciados por el resto del día. La fruta también, si no se consume seguido del almuerzo, por lo menos unas 2 horas después del almuerzo y antes del famoso cafecito, consumir entonces la fruta. Después del café tenemos que hacer la cena. Señores, tenemos que hacer la cena, no podemos brincarnos la cena. Se tiene la idea de que si uno no consume la cena, ayuda a adelgazar. Y esto realmente es un mito, porque entre menos alimentos o menos tiempos de comida nosotros hagamos,
más se enlentece el metabolismo. Tenemos que estarle dando comida de forma constante al cuerpo para que tenga la energía suficiente para trabajar durante el día. A mayor energía consumida, mayor energía gastada metabólicamente hablando. Porque si no hacemos la parte de actividad física, que es lo que les comentaría después, un consumo elevado de calorías va a generarnos un aumento de peso. Entonces, cuando hablamos de una cena, ¿qué tengo que cenar o qué puedo cenar? Lo idóneo es que sea algo liviano. También se recomienda que haya carbohidrato y que haya proteína. Entonces, una sopa, un picadillo, podríamos hacer perfectamente solamente una ensalada con atún, una ensalada con pollo, una ensalada con carne, unos vegetales, un guiso. En algunas ocasiones podríamos restringir el carbohidrato o no consumirlo, sin embargo no es lo idóneo que sea todo el tiempo. Y nuevamente que la bebida sea una bebida pues natural, hecha en casa. En caso de que nos acostemos muy tarde, no es conveniente acostarse con hambre. Hay que hacer una merienda unas 3 horas antes de acostarse para que el cuerpo pueda mantener el gasto energético de forma constante y que no nos dé esa famosa hambre, que muchos se toman un vaso de agua antes de acostarse para no sentir esta hambre. Y continuar así cada día. Y al lado de esto, un consumo adecuado de agua. Hay que tomar mucha cantidad de agua en comparación con lo que otros consumen. Hay quienes consumen suficiente cantidad y no necesitan aumentarla. Son 8 vasos de líquido al día. Si consideramos la bebida del desayuno, la bebida del almuerzo, la bebida en la merienda de la tarde y la bebida de la cena, ya tenemos 4 vasos cumplidos en el día. Solo nos faltan otros 4 vasos más, que son aproximadamente 1 litro de líquido lo que tendríamos que agregar. Y junto con esto pues entonces también la parte del ejercicio, como para hacer el primer complemento en lo que es la pérdida de peso por el cumplimiento con horarios de comida, el agua, el líquido como tal y actividad física. Esta ha sido la primera parte con respecto al cumplimiento de las metas o propósitos de año nuevo con lo que es pérdida de peso. Nos vemos muy pronto para continuar con estos mismos puntos y si desean me pueden contactar al 70 12 12 88 70 12 12 88. Mi consultorio está en la Clínica Médica Sánchez. Igualmente me pueden buscar en el Facebook como doctora Yulania Garita o Consultorio Nutrición Vital. Muchas gracias.